¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekiston'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma Etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto enorme poder estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Con Paz en Armonía. Gracias por estar presentes, gracias por estar atentos y escuchar o mirar este programa. Agradecemos al Señor la bendición que nos dio en esta semana, la oportunidad de adorarle en los cultos y reuniones de la iglesia, y esperamos que tú también hayas sido grandemente bendecido. Y quiero iniciar agradeciendo al equipo de Radio Núcleo. Gracias, Radio Núcleo, gracias. Ay, nos mandan corazoncito. Gracias por estar siempre presentes y hacer posible la transmisión del programa. Ceci, ¿cómo estás? Cuéntanos tu vida. No, porque sería muy largo. Sí, ¿verdad? Sí. Mejor los saludo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Compartan el programa. Tenemos la segunda parte del arte de criar con sabiduría. Así es que no te vayas, al contrario, dile a otros que estén ahí contigo, compártelo. Y si lo estás viendo ya desfasado, qué bueno que estás con nosotros. Te damos la bienvenida. Hola, Edith, ¿cómo estás? Ahora me tocó de este lado. Hola. Sí, hola. ahora hicimos por ahí un cambio de para que no se aburran y no piensen que los programas son exactamente iguales. ¡No! Aquí estamos. Aquí Hola, estamos en vivo y a todo color. Sean bienvenidos aquellos que nos vean de manera diferida. De verdad, muchas gracias por estar conectados y seguirnos con sus programas. Por favor, ayúdenos a seguirlos compartiendo para que otros tengan también la bendición que ustedes están recibiendo en vivo. Y pues gracias por estar aquí. Seguimos con este tema tan interesante. De verdad, mándenos mensajes de sus experiencias o alguna pregunta en específico que se pueda tener, porque pues los niños son un tesoro hermoso y también es una gran bendición el poder ser papá y mamá. Yo lo veo con otros, ¿verdad? Pero bendito Dios que tienes sobrinas, dos chicas, dos niñas. Y esa es una enorme bendición y yo sé que tú has sido de mucha ayuda y de mucha bendición. Amén. Para ellas. Así que no necesariamente tienen que ser hijos o nietos biológicos. Dios nos da la bendición también de tener hijos espirituales. Y en el caso, por ejemplo, de los que tenemos algún ministerio, nos da la oportunidad de tener hijos espirituales. Y también ahí se va formando descendencia
descendencia, porque mis niños nos dicen abuelos y no somos de sangre, pero el cariño y el amor siempre ha sido presente y podemos disfrutar de eso. Ok, pues vamos a empezar. Edith, ¿qué te parece si nos ayudas como a engancharnos otra vez en el tema para quienes no nos sintonizaron el martes pasado? Es una enorme recomendación. Por favor, vean el programa anterior o escúchelo si quiere irse a YouTube, si quiere irse ahí en Facebook, y me parece que también andamos por ahí en Spotify, no lo sé, pero creo que sí. Vamos a pedirte que escuches el programa, escúchalo, engánchate en el tema porque es un tema muy importante. Edith, apóyanos con eso. Pues bien, estamos hablando de lo que es el arte de criar a nuestros hijos con sabiduría, y el programa pasado estábamos entrando ya en una de las etapas de desarrollo para saber cómo funciona el cerebro de nuestros hijos de 0 a 2 años, pero estamos englobando todo, el crecimiento físico, el crecimiento cerebral, el crecimiento emocional y también el espiritual. Y bueno, hablábamos del porqué de las conductas en cada edad o en cada etapa de desarrollo de los pequeñitos, porque muchas de las ocasiones los tratamos como a veces desfasadamente fuera de su etapa de desarrollo. Un ejemplo así rapidísimo, no lo comentamos, pero ahorita lo comento. A veces tratamos a niños de 3 años como si fueran ya adolescentes o adultos. No. O los tratamos a veces como si fueran todavía bebés de 0 a 2 años cuando ya pasaron a la otra etapa de 3 a 7 años. Y mucho de eso tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra educación como la vivimos cuando estábamos más pequeños, bueno, la crianza que recibimos. Por eso es importante que el día de hoy podamos ahorrarnos esa estimulación temprana y usted la puede ejercer desde su casa. Pero también hablamos del manejo de las emociones, cómo manejar las emociones. De hecho, nos quedamos en uno de los escenarios, no dimos paso A porque queremos mostrarle paso a paso cómo un escenario en un evento tan cotidiano usted puede implementar el aspecto emocional, el aspecto cerebral con sus hijos o con sus hijas sin llegar al grito, sin llegar al berrinche, sin llegar a desquiciarnos a veces en el sentido de que, bueno, pareciera siempre lo mismo con nuestros pequeños y sin darnos cuenta los vamos alejando, y en la adolescencia es cuando tenemos las repercusiones y es lo que también de alguna manera queremos evitar. Y hablábamos también de la fe en el hogar. Esta fe en el hogar, cómo los valores espirituales son importantes de fundamentar, cómo sirven de dirección para la crianza de nuestros hijos, y estamos englobando con herramientas prácticas. Entonces, el despertar de la confianza que hablábamos, que era una de las primeras etapas, que así la mencionamos, que va de 0 a 2 años de edad, hablábamos de 7 perspectivas, es decir, de 7 formas de ver a nuestros hijos, desde el área neurológica, psicológica, cognitiva, emocional, social, bíblica y práctica. Entonces, es muy integral todo el contenido que estamos dándoles, con la finalidad de que podamos ver todas las aristas de nuestros hijos de acuerdo a la edad que tengan. No vamos a entrar en mucho detalle en cada una de estas perspectivas, solamente de manera generalizada las estamos mencionando con la finalidad de que usted tenga ese conocimiento y pueda adentrarse un poco más en donde esté su necesidad, de acuerdo a lo que está viviendo con su hijo o con su hija. Y ya estábamos en la etapa 2, en lo que es la conquista de la autonomía, que hablamos de los 3 añitos a los 6 años. ¿Los terribles 2 o los terribles 3? Sí, lo que dicen muchos, los terribles 2, terribles 3. ¿Por qué se le dice así? Porque justo es el momento en que tenemos, y digo tenemos, que enseñarles que hay normatividad, que hay reglas, que hay límites. Porque cuando no se aplica esto en la vida de un pequeñito o de una pequeñita de 3, 4, 5, todavía 6 años,
ellos crecen pensando que el mundo es sin barreras y por eso tenemos adolescentes en ocasiones que se ponen mucho en riesgo a causa de esa situación porque el contexto que les dimos inconscientemente pues fue ese y es cuando se ven algunas repercusiones. Pero bueno, aquí al enseñarle las reglas obviamente no es fácil porque hay ese reto, ¿no? de la autoridad, es cuando la autoridad se empieza a formar en nuestros pequeños. Y desde la perspectiva neurológica, pues hablábamos que tiene mucho que ver, no porque ellos conscientemente nos reten, sino porque el desarrollo de su cerebro está en esta parte rudimentaria, totalmente llena de impulso. Todavía no está desarrollado lo que es el área donde está la capacidad de juicio y justo es ahí por eso la situación que dificulta este hecho. Y por eso te lo comentábamos con la intención de que, más que justificarlo, el saber cómo irlo trabajando, con la intención de poder enseñarle a ejercitar el área racional, el área del control de impulsos, porque eso pues, se ejercita. Es ahí nuestra labor como papás, como tutores, el poderlos guiar para que su cerebro no se vaya por la parte impulsiva, ¿no? Y después la frustración no la puedan contener y eso es muy doloroso ya cuando crecen porque crecen ya creyendo que esa es la condición y no es así porque se topan con las realidades, ¿no? En la parte psicológica, en la cuestión de la autonomía, pues bueno, hablábamos de que es autonomía versus vergüenza y duda. Y bueno, esto pues ya buscar la aprobación y la voluntad del pequeño y también ahí es la enseñanza constante, la perspectiva cognitiva, aparece el pensamiento simbólico y el lenguaje complejo para ellos y también en la parte emocional el poder ayudarle a frenar esa amígdala constantemente y ya en la parte social empiezan a interactuar con otros niños, el juego es más asociativo y eso les enseña mucho a colocar los límites. Eso les enseña mucho a través del juego que hay límites. Todos los juegos tienen reglas, ¿sí o no? Y entonces es ahí donde aprenden a frustrarse, aprenden a perder, aprenden a ganar, aprenden a hacer trampa. Pero es cuando se pueden dar cuenta que pues las reglas existen por un motivo y por una razón. Y en la parte bíblica, ahí me gustaría aterrizar mucho y me estoy enfocando más en esta etapa porque es ahí donde estábamos profundizando y nos vamos a conectar ahorita. Estábamos hablando de que Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino, ya que en hebreo esto implica conocer el diseño específico de ese niño para no forzarlo a hacer algo que no es. Pero ¿sabe usted? En el programa anterior hablábamos de cómo nuestra pastora nos daba su enseñanza sobre la hija de Faraón cuando encontró a Moisés y adoptó a Moisés. De hecho, ya ahorita hay un término muy hermoso que se encontró hablando de cómo ella, más allá de llamarle un hijo adoptado, le llamó prehijo, ¿no? Y ello le dio oportunidad a la mamá de Moisés de poderlo educar de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a sus creencias y de seguirlo amamantando, ¿no? De seguirlo teniendo bajo su cobertura, a pesar de que ya la princesa lo había adoptado y pues bueno, eso lo libró de la muerte. Y íbamos a ver la perspectiva práctica, esa técnica de tiempo de conexión. Vamos a pasar a cómo aplicarla. Vimos algunos detalles como el enfoque físico, validar, regular, la corrección y cómo es que esto funcionaba. Y esto funcionaba en el sentido de que le da una pausa a la amígdala, tomando el mando precisamente para que el cerebro se regule y pueda dejar el control más bien la parte impulsiva a un lado. Y la regla de oro es que, bueno, esto lo va a conectar consigo mismo para que pueda identificar sus emociones, pero también lo que está haciendo y llevarlo a esa reflexión.
y vamos a colocarles ahí un escenario que hemos llamado la batalla de la hora de dormir. De verdad, mándenos mensaje. ¿Quién de ustedes tiene un pequeñito de 3, 4 años, pequeñita, que no quiere irse a dormir? Nada más porque no quiere irse a dormir. Y usted le dice, "Es hora de dormir", y parece que le pusieron la pila ¿en la pila? Sí. y vuelve de una manera muy activa. Entonces, ahorita les vamos a dar algunos tips de cómo y de por qué justo en ese momento el niño sigue activo, sigue de una manera al parecer desregulada, pero usted y yo, ¿cómo podemos, sin gritarle, sin enojarnos, sin caer en cosas que pueden dañarle tanto a nosotros como a ellos, el poderlo llevar a dormir? Y de eso implica también mucha paciencia y mucha conciencia. Y aquí el tip. No sé si algo me faltó, chicas. No, súper bien. Yo casi creo que me aventaba el otro programa. No, creo que ha sido buenísima esta análisis, este recordatorio. Gracias Edith, porque nos vuelves a enganchar en el tema. Y vuelvo a repetir, si usted no nos vio el martes pasado, búsquenos en redes sociales, ahí estamos. Y hablabas acerca de la batalla de la hora de dormir, ¿no? Ajá. Y bueno, imaginémonos que tenemos por ahí un niño de 3, 4 años que anda corriendo por toda la casa, que llora, se niega a ponerse la pijama porque dice que no tiene sueño. ¿Y qué podemos hacer? Si nosotros perdemos la calma, si nosotros perdemos el control, las cosas se salen totalmente de orden. Necesitamos aprender a manejar este tipo de cosas. Y mira, aquí te vamos a dar unos tips, pero sí me gustaría que si hay alguien por ahí que tiene esta problemática, nos escriba y nos diga qué hace para llevar a un niño pequeño a dormir a su cama. ¿Lo regaña? ¿Le grita? ¿Lo amenaza? ¿Qué es lo que hace para que el niño pueda ir a su cama? ¿O termina haciendo lo que el niño quiere? Pues sí, o termina dejándolo que siga haciendo lo que quiere, ¿no? Hay niños, ¿no? Que sus papás no los pueden llevar a dormir y son la 1 de la mañana y ahí están y se levantan a las 5 para ir a trabajar y el bebé pues igual se queda perfectamente dormido. Sí, pues porque no es su horario. Sí, me parece eso muy, muy interesante. Muy. Escríbanos, por favor, envíennos sus experiencias en ese sentido. Queremos saber si usted está viviendo esta experiencia y cómo poderle dar esos tips, o usted nos los puede dar a nosotros y nutrir más este programa. Claro. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer? La palabra de Dios dice en el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Esa es una promesa que tenemos que enseñarla a nuestros niños. Tenemos que hablarles con sabiduría y sobre todo mostrar la palabra para que ellos aprendan a manejarse de acuerdo a las escrituras. Tú dirás, ¿pero qué puede un niño de 3, 4 años entender lo que le estoy diciendo? Los niños son niños, no tontos. Por lo tanto, la repetición constante, sobre todo cada noche, antes de ir a la cama, de este versículo del Salmo 4:8, irá haciendo una impronta en el cerebro de tu hijo o de tu hija, de tal manera que irá asociando la palabra a la actitud que tiene que tomar y a las acciones que debe realizar. Entonces, yo te voy a hablar de 4 puntos que debes trabajar con respecto a esta batalla a la hora de dormir. La primera sería la conexión física. Mira, en lugar de perseguirlo por toda la casa, quédate quieta, quédate quieto. Ponte en una altura que tu hijo pueda mirarte
a una estatura más o menos de poderte mirar a los ojos sin tener que levantar la vista para verte de pie tan alto como eres o tan alta como eres. Y puedes ponerte de cuclillas, de rodillas, sentarte incluso en el piso y abrir los brazos, así, extenderlos de una manera abierta. Y simplemente espera. Verás que tarde o temprano el niño se acerca o va a pasar cerca de ti y tú lo vas a poder alcanzar. Y entonces cuando ya lo tengas a la mano, abrázalo fuerte. Haz una presión profunda porque esto ayuda a calmar el sistema nervioso. No sé si recuerdas, Edith, que hubo hace unos años mucha propaganda con respecto a las mantas pesadas. Unas ¿que tenían semillas? Ajá. Bueno, yo tengo una, no tiene semillas, no sé qué tenga dentro, pero pesa. Entonces, a la hora que la persona o el niño está muy desregulado, taparse con una manta pesada, así las venden. O quizá tú puedas encontrar ahí en alguna red social la forma de hacer una con semillas o algo, pero es algo que pesa, pero se siente como ese abrazo fuerte, es esa presión profunda que ayuda a calmar el sistema nervioso. Yo las recomiendo de verdad para adultos, para adolescentes, jóvenes, niños. Cuando los veas muy desregulados, ya sea a la hora de la siesta o a la hora de dormir, que se acuesten y ponles la manta, que es una manta pesada. Esa manta ayuda a regular el sistema nervioso. Y esto, ¿por qué te decimos que tienes que abrazarlo? Abrazar a tu niña. En Marcos capítulo 10, versículo 16, dice: y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este es un trabajo que Jesús hacía. Este es un trabajo, una acción que Jesús hacía. Y no eran sus hijos, y sin embargo, cuando los niños se acercaban, Él los abrazaba y los bendecía. Esa es la primera parte, se llama conexión física. Espera sentado de rodillas o en cuclillas, con los brazos muy abiertos, que tu niña y tu niño sepan que pueden acercarse y abrazarte. No es el grito, no es el regaño, no es la acción de mandar fuerte, sino que hay que ayudarles a que ellos vayan memorizando en su cerebro las acciones de la palabra. Así que esa es la primera parte. La segunda parte es la validación. ¿Qué es la validación? La validación tiene que ver, por ejemplo, cuando le podemos decir a nuestro hijo o a nuestra niña: parece que tu cuerpo todavía tiene muchísima energía y quizá no quieras perderte la diversión que sigue, porque hay niños que viven con adultos y saben que cuando ellos se van a dormir puede haber cosas muy interesantes por acá y por esa razón no quieren irse a dormir. Pero cuando nosotros les decimos: parece que tu cuerpo todavía tiene mucha energía y no quieres perderte la diversión de estar despierto, les podemos preguntar: es triste que el día se acabe, ¿verdad? ¿Verdad que sí es algo que no nos gusta mucho? En ese momento nosotros estamos atendiendo la perspectiva psicológica de la ansiedad de separación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos validando a nuestro niño y sus emociones. Estamos dándole sentido a lo que él está viviendo, a lo que él está sintiendo. Y de esa manera nosotros podemos ayudarle en esa sensación de ansiedad y lo estamos ayudando a calmarse.
La palabra dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando nosotros hacemos esto con nuestros hijos, nos volvemos empáticos. No estamos perdiendo la autoridad, ni estamos trabajando con ellos de una forma imperativa. Simplemente estamos ayudándoles a calmarse, estamos ayudándoles a regularse. Y cuando ellos saben que entendemos lo que están sintiendo, para ellos es más fácil comunicarse con nosotros. Entonces hablamos de la conexión física y hablamos de la validación. La tercera cosa es la corregulación. Baja el tono de voz y apaga o baja la intensidad de las luces. Y vamos a enseñarle a nuestro niño, a nuestra niña, a hacer respiraciones de oso antes de ir al baño, porque deben ir al baño a hacer pipí antes de llegar a la cama. Por lo tanto, les vamos a enseñar a hacer respiraciones de oso. ¿Cuáles son las respiraciones de oso? Respiraciones muy profundas. Procurar llenar toda la caja torácica, enseñarles a que respiren profundo y suelten el aire muy suavecito, como si tuvieran un popote en su boca y lo expulsaran el aire a través del popote. Eso se llama corregulación. Cuando nosotros bajamos el tono de voz, cuando nosotros apagamos las luces, cuando nosotros bajamos toda el ruido que hay y la luz, nuestros niños pueden aprender a bajar también, a regular sus emociones. Así que recuerda lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Si tú te enojas, si tú gritas, si tú levantas la voz, si tú amenazas de una manera inconsciente, puede ser que logres que el niño se vaya a su cama y puede ser que logres que se quede quieto ahí, pero no va a dormir tan pronto, por lo tanto va a tener unas emociones que no están reguladas. Repito entonces, la conexión física del abrazo fuerte, la validación, decirle que entendemos que no quiere irse a dormir, pero que eso es necesario. La corregulación, bajar la voz, bajar o apagar las luces y entonces enseñarles a respirar con las respiraciones de oso. Ahí podemos llevar a nuestro niño de camino al baño, puede hacer pipí y luego ya lo llevamos a cama y te vas a dar cuenta que está un poco ya más tranquilo. Ahora, la cuarta es la corrección. Y ahí tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la regla de nuestro hogar es que nos cuidamos unos a otros y que dormir es la forma en la que su cerebro crece, así como crece su cuerpo cuando se debe de acostar. Esta es una perspectiva neurológica. Repetirles y decirles, es hora de ponerse la pijama. ¿Cuál quieres? ¿La pijama que tiene dinosaurios o la que tiene rayas o la que tiene ositos? ¿Qué pijama quieres? Vamos a ponérnosla y le damos opciones para que tenga la oportunidad de sentir que todavía tiene algo de control, cuando menos en la elección de la pijama. Y al darle opciones limitadas para que sienta que aún tiene ese control, vamos a lograr que baje la intensidad de sus emociones. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y nuestro hijo tiene que saber que si no obedece, que si no hay esa acción
de entender por qué debe irse temprano a dormir, habrá una reprimenda, habrá una llamada de atención o incluso un castigo. Pero ¿por qué tenemos que pasar primero por los 4 pasos? Tenemos que pasar primero por los 4. No llegues a la corrección anticipadamente. No te desesperes, no te angusties, no te enojes, no grites, no levantes la voz, no impongas esa autoridad arbitraria. Sí, tus hijos tienen que aprender, tus hijos tienen que llegar al punto de obediencia, pero no es de una forma incorrecta. Bueno, cuéntanos qué te parecen estos 4 puntos del escenario A, que es la batalla de la hora de dormir. Escríbenos, cuéntanos, dinos qué te parece y si tú has tenido alguna problemática con tus niños al respecto con este asunto de ir a dormir. Vamos a hablar de otro escenario que también es muy problemático, sobre todo en niños de 7 años en adelante. Todavía los niños de 6 años hacia abajo tienen un poquito más de pensar que obedecer no es tan complicado, no es tan difícil, pero ya de 6, 7 años en adelante, ya los niños se te plantan enfrente y ya te dicen abiertamente, no quiero. ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Porque si los dejamos que ellos sigan haciendo lo que ellos quieren, ahorita tienes 7 años, ¿qué vas a hacer cuando tenga 12, cuando tenga 15, cuando tenga 18? Te va a mandar, va a establecer sus lineamientos más fuerte que los tuyos y eso no está bien. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como padres es enseñarlos y educarlos de manera que el Señor sea el Señor de sus vidas. Pero vamos a hablar, Ceci, cuéntanos acerca de las pantallas, de los videojuegos, de la tablet, de la tele, de todas esas cosas electrónicas que la verdad se ponen muy intensas cuando es la hora de ir a dormir o cuando tienen que hacer otra cosa, como comer, sí, como hacer tarea, algo o por el estilo. Simplemente dejar ya las pantallas. Exactamente. Pues esto es una apertura para poder hablar de esto. Y en el contexto, vamos a decir que ya hemos enviado 3 mensajes al hijo para decirle que es hora de apagar ya sea la tele, su tablet, el teléfono, que a esta edad no deberían tener teléfonos, pero... Ese es otro asunto, ¿verdad? Sí, porque a veces con tal de que nos dejen hacer lo que queremos hacer, no estoy hablando de otro tipo de cosas, que puede ser también, pero estamos hablando de eso. Un niño de esta edad no tendría por qué tener un teléfono a la mano, la pantalla sí, pero justamente con horarios. Entonces ya se le ha dicho al niño entre 8 y 10 años que ya debe apagar la pantalla, que debe hacer otra cosa, pero ignora olímpicamente la instrucción. Entonces, aquí la palabra, a mí esta cita me encanta porque en el mundo hay muchas cosas, muchas cosas, pero la palabra nos dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces, en este caso específico, está padre poder ver la tele, está bien que podamos ver la tele, que podamos estar en los dispositivos, pero no mucho tiempo, justamente por eso, porque yo escojo y yo decido a qué hora sí y a qué hora no. Entonces... Oye, esa parte me parece complicada porque los padres de ahora, con tal de que el chamaco no esté ahí, muele y jalándoles las faldas o picándoles el brazo, ¡ah, ya!
toma. Sí, lo hemos visto. Yo creo que tendríamos que hacer un programa para los papás, ¿no? Sí. En lugar de para los hijos. Estoy segura. ¿Cómo educar de que a los padres? ¿Qué cambiar en mí? Porque estoy afectando a mi hijo. Cierto. ¿No? Bien, pues una de las cosas que hay que hacer es una conexión física, bajar la voz, bajar la guardia. No le grites. Ya te dije que apagues. No grites. Acércate al niño, porque si estás en la recámara barriendo y quieres que el niño apague porque le estás gritando desde allá y él está en la sala, olvídalo, eso no funciona. Entonces, acércate, siéntate a un lado de él por unos segundos, 30, un minuto, ¿sí? Y mira lo que él está mirando. Y pregunta algo muy, muy breve. Vaya, ¿qué nivel es este? Esto le indica al cerebro que no vienes a atacar, sino que vienes a ver lo que a él le está interesando en la televisión. De esa manera el niño baja la guardia. Eso a él, después de que siempre gritamos, a él le enseña que tú estás tomando una actitud totalmente diferente. El que nosotros tomemos la actitud no de gritos, no de estar en contra, no de controlarlo todo, porque tampoco se vale de esa manera. Entonces ve él que está interesada en lo que él está viendo. Y bueno, la palabra nos habla también al respecto. El amor es sufrido, es benigno. Lo vemos en 1 Corintios 13:4. Y eso nos hace ver que podemos, que debemos estar ahí. A veces no nos gusta, porque vas a dejar de hacer lo que estás haciendo 3 minutos, 5 minutos. Y dices, no, es que si mis 5 minutos son, y entonces sigues gritando. No, el amor es sufrido, el amor es benigno. Y la siguiente cosa que nos va a ayudar a hacer un puente es la validación. Nosotros podemos decirle al niño, entiendo que estás súper emocionado porque estás a punto de ganar o porque está a punto de terminar la película o ya terminó de la serie un capítulo y va a iniciar otro. Sé que está muy, muy bueno, pero es el tiempo, ¿sí? De esta manera tú estás validando su emoción y su sistema de recompensa de dopamina dice, ay, ya aquí tú vas a validar, o sea, estás validando lo que él está haciendo, estás validando que es importante, pero que es momento de parar. Y aquí la palabra dice, el hombre sabio es fuerte y de ciencia aumenta el poder. Está en Proverbios 24:5. Y ya que validamos, ya que hicimos una conexión con el niño, ahora vamos a la transición, que es la corregulación. Vamos a poner nuestra mano suavemente en su hombro, respira y le vamos a decir a él, respira conmigo, a ella, un segundo, porque necesito que tus ojos me miren para saber que me estás escuchando. Eso es muy complicado, porque los niños se enojan y si los tenemos mal acostumbrados, no. Hace un momento decía la pastora, hay que abrazar. ¿Para qué? Para contención, para decirle, aquí estoy, te amo, aquí estoy, pero es el tiempo de hacer lo que necesitamos hacer. Entonces ya le pones la mano encima, suavemente, y entonces ya estás con él y le dices, necesito que me mires a los ojos para que puedas escucharme. Y bueno, aquí la palabra también nos dice, a mí me encanta que pudimos encontrar las palabras, las citas bíblicas adecuadas a cada una de estas cosas, que pareciera
que son tan científicas, ¿no? No son tan científicas, son de la palabra. Entonces, Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es la paciencia. Y en ese momento que ya hiciste contacto visual con Él, ese ya es el fruto del Espíritu, con paciencia. O sea, ya tomaste tus 5 minutos y quitaste tu tiempo de lo que estabas haciendo, 5 minutos, y ya estás ahí. Y aquí empieza la otra parte. Vamos a continuar con los límites. Los límites, que es la corrección. El tiempo de pantalla se acabó. Hace 5 minutos, sé que te cuesta, pero el trato fue a pagar ahora. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros siempre tenemos que decirle a nuestros hijos el tiempo que van a estar en la pantalla. Si tú no pactas con ellos antes este tiempo, no tienes forma de decirles, te dije desde hace rato que la apagues. Pues sí, pero nunca me dijiste cuánto tiempo. Y pues sí, desafortunadamente sí tenemos que hacer eso. Y no es desafortunadamente. Tenemos la capacidad, la autoridad para hacerlo, ¿vale? Entonces, ya te dije, hace 5 minutos tenías que haberlo apagado, no lo has hecho hasta este momento. ¿Quieres apagarlo tú o lo hacemos juntos? Mañana podemos retomar en este mismo nivel, en el capítulo en el que te quedaste, en la hora que te quedaste de tu peli, no sé, cualquier cosa. Mañana retomamos. De esa manera estás corrigiendo sin gritar, sin golpear, sin rebasar muchas el estado de tu hijo, ni el mismo tuyo. O sea, tú misma haciendo todas estas cosas, tú misma regulas tus emociones. Esto es práctica, no se hace de la noche a la mañana, pero es práctica, y sobre todo es algo de disciplina. Lo haces una vez, tienes que hacerlo siempre. Dices a las 5 es a las 5. Mamá, 5 minutos más. No, entonces te quitamos 5 minutos de mañana. Y entonces así vamos haciendo esta parte. ¿Qué dice la palabra al respecto? La palabra nos dice, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. ¿Sí? O sea, no, aquí no estamos negociando, no podemos negociar con el niño. Cuando tú negocias con él, le estás dando autoridad a tu altura. Entonces no puedes negociar con él, para nada puedes hacerlo. Esa parte es muy importante porque a veces pensamos que son personitas con tanta autoridad o que son grandes como para que pongamos una negociación en el centro de la mesa. No podemos ponernos en esa postura porque los hijos son hijos, no están al nivel de nosotros como padres. Ellos tienen que aprender a respetar la autoridad que tú tienes como mamá o como papá. No puedes negociar con ellos. Bueno, entonces si haces esto, te compro una paleta. Ajá. Y si haces aquello, te llevo a tal parte. Y si te portas bien, entonces no, o sea, si lo vas a llevar, llévalo porque tú quieres llevarlo. Si le vas a comprar la paleta, cómprasela porque tú se la quieres comprar o porque te la pidió en alguna ocasión y tú crees que es conveniente comprarle el dulce, pero no como negociación para la obediencia, no como negociación para que haga las cosas que tiene que hacer, porque no estamos al mismo nivel. Eso a los padres jóvenes, ¿cómo les cuesta trabajo? ¿Sí? Piensan que sus hijos son sus pares, son sus iguales. Y a veces la problemática, vuelvo a repetir, me gustaría mejor dar una enseñanza para las madres y los padres jóvenes, que yo los veo cómo actúan con sus hijos y yo digo, no tienes idea la lata y el problema que vas a tener con esa niña cuando tenga 15. Y si
no me equivoco, antes. No tienes idea el problema que vas a tener con ese niño cuando sea preadolescente, porque nunca supiste mostrarle que tú eres la mamá o tú eres el papá. No son iguales. El hijo es hijo y siempre será hijo o hija. Nunca va a estar a tu nivel para que tú puedas negociar, para que tú puedas buscar la manera o que lo compres con sobornos, porque eso es lo que estás haciendo cuando le prometes la salida, el dulce, el premio, si hace algo. Por ejemplo, si tú le dices, es que si tú pasas ese examen, te llevo a la feria, ¿no? O al circo o al parque de diversión. A ver, ¿por qué tienes que negociar con él? ¿Cuál es la responsabilidad del hijo, de la hija? Estudiar. Por lo tanto, tú no tienes que negociar con él que vaya bien en la escuela, que pase los exámenes, que haga lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque es su obligación. No es una situación de negociación porque no es tu par, no están al mismo nivel. Y ese es uno de los errores más grandes que los padres cometen. Enseñar a los hijos a negociar desde que son pequeños y ya cuando son grandes te dan la vuelta. Así que, bueno. Ya tenemos algunas respuestas, pero antes de pasar a ello, ahorita pensaba que hay una perspectiva psicológica llamada sistémica y que se encarga justo de la dinámica familiar y verla desde ahí como un sistema. Y ahorita lo que comentaba nuestra pastora, en muchas ocasiones también puede darse la otra cuestión opuesta, cuando los hijos asumen el rol de papá o de mamá. Ay, Dios mío. Ya sean estos presentes o ausentes, ¿a causa de qué? El sistema lo que va a buscar es el equilibrio, es el balance. Y al no encontrarlo, uno de los miembros de la familia va a actuar para que ese balance exista. Tal vez a usted, en algún momento dado, si alguno de ustedes asumió como hijo, como hija, el papel de papá o de mamá y está al mismo nivel de escuchando conversaciones que no teníamos que escuchar a cierta edad, resolviendo situaciones que no teníamos por qué resolver a cierta edad, porque el sistema, es decir, los papás en ese caso no resolvían. El hijo a los 30 y tantos años va a colapsar. Porque ya tiene que hacer su propia vida o ya debería de estar haciendo su propia vida y no viviendo la vida de sus papás. Y no porque papá y mamá lo hayan pedido, ojo, no es algo que ellos hayan pedido, ni son su responsabilidad ni su culpa, sino que la situación del sistema empuja a un miembro de la familia a asumir algo que no le corresponde para que exista el equilibrio. Esperamos tener la oportunidad de poder hablar de ello porque, miren, eso de lo que estamos hablando y lo que se acaba de notificar en cuanto a papá y mamá son los que van modelando la educación de los hijos y esta de la situación de las negociaciones a temprana edad. Cuando menos vemos ya cuando están en la preadolescencia, esas negociaciones, bien dice nuestra pastora, se invierten o ya no podemos alcanzarlas porque el recurso ya no nos da. No es lo mismo negociar una paleta y una salida al cine que negociar unos tenis de marca donde ya el presupuesto no nos da o un viaje a donde el presupuesto ya no nos da. O la moto y si son más grandes, el auto. Así es. O cuando ya es una responsabilidad, o sea, a ver, ya saqué 10, ¿qué me vas a dar? Así es. Sí, qué fuerte. Y bueno, si nos vamos ya a un extremo, pues cuando ya salen embarazados y tenemos que cuidar, y digo tenemos cuando no debería ser así, a los hijos, ¿no?
Entonces, es prevenir y es sobre todo también el buscar ese balance dentro de las familias. Por eso hay mucha problemática social, a causa de que el núcleo familiar se ha ido, se me fue la palabra. Se desajusta en cuanto a roles, responsabilidades, obligaciones, privilegios y demás. Sí, ya no tiene la visión original, obviamente, ¿no? Entonces eso genera confusión en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pero quería mencionar esa parte porque no es tanto de nuestra concepción, sino lo vemos en la palabra, lo vemos en los estudios psicológicos, neurológicos, sociales y demás que confirman obviamente la palabra. Y usted mismo en sus experiencias, si lo vemos de manera personal, y ustedes estos de 30 o de 40 que dicen, ¿y ahora qué hago con mi vida? Ya no me necesitan en el núcleo familiar. Y es que ese no era nuestro rol, pero vamos a pasar a los comentarios de estas dos escenas que se acaban de plasmar. Y Lili, hola Lili, buenos días o tardes ya. Hola. Nos dice, varias de mis amigas españolas aplican el método de llevarlos a su cuna a las 7 p.m. todos los días, tengan sueño o no, en su propia habitación, o sea, en la habitación de los pequeñitos. Oran, los despiden y bye. Solo lloran 7 días y después se volvía un hábito, o se vuelve un hábito. Y bueno, a Lili le consta esto, ya que 3 mamás diferentes lo hicieron y funcionó. Perfecto. También nos dice Lili, pero si como familia practican el colecho. El colecho es dormir con tus niños, que tus niños duerman en tu cama. Y eso lo hacen no solo desde que el niño nace, sino hasta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Durmiendo en la misma cama. Ahora hay unas cosas como estilo Moisés que se llaman colecho. El bebé duerme en un espacio fuera de la cama, pero cerca de la cama. Sí. Entonces eso funciona mejor que estar ahí en medio de los dos papás. Sí, ¿no? Cuando están en medio de los dos papás es una cosa tremenda. Sí, porque he sabido de parejas que sus hijos a los 11 años todavía dormían en la misma cama con sus padres. No. Y son esas cosas que dices, ahí hay algo raro. Sí. Después hablamos de qué son las cosas raras, pero eso no está bien. Y bien nos dice aquí Lili, que hay familias que practican el colecho, será muy difícil o casi imposible. Hay matrimonios que no logran llevar a sus hijos a su propia cama hasta más de los 7 años, como ahorita se acaba de ejemplificar a través de nuestra pastora y Ceci. Gracias Lili por esos comentarios. Rosa María Sánchez Puente dice, yo gracias a Dios nunca batallé con mis hijos. A las 8:30 los mandaba a dormir y sin problema alguno. Los levantaba a las 6 a.m. sin problema para que nos diera tiempo de todo antes de llevarlos a la escuela. Rosa María, dinos cuál fue el tip, qué hacías, cómo lo hacías, porque es maravilloso escuchar y es más bien el leer esto, pero ¿qué fue lo específico que hacías? Puedo percibir tal vez que la constancia, pero al principio, ¿cómo fue? Cuéntanos. A Guadalupe Calderón, bueno, aquí nos dice, buenos días, mi paz, Irene, hermanita Ceci y a todos en Radio Núcleo, Dios les bendiga, gracias por su tiempo y sus enseñanzas. Hasta ahí los comentarios de quienes han participado con estos dos escenarios. A mí, Susana, mi hija, desde que nació siempre durmió aparte, nunca durmió en mi cama. Sí dormía en mi cuarto. En tu recámara, pero no en tu cama. Exacto, en mi recámara, pero no en mi cama. Al principio teníamos una cuna chiquita para bebé y ya después compramos. Lo que antes se llamaba el Moisés, ¿no? Ajá, porque sí. Era así como muy acogedor, acolchado, calientito, muy, muy cómodo y así como muy protector, ¿no? Sí, y ya después compramos una cuna y ya la pusimos en la cuna. Nosotros nos fuimos a vivir a Celaya cuando ella tenía 2 años,
sí, 2 años. Nosotros aprovechamos el cambio para que ella durmiera en otra habitación. Le quitamos los barandales a la cama, a la cuna, y le hicimos cama. Al principio, en la noche se pasaba con nosotros. Un día, 2 días la dejamos, pero otros días su papá se levantaba, la llevaba y la acostaba, o yo la llevaba y la acostaba. Esto nos sirvió a nosotros como el hecho de que ni papá ni mamá una sola cosa. Aceptan que estés en nuestra cama. Platicamos con ella. Un día nos dijo, mamá, es que hay unos ruidos muy feos. Yo tuve que hablar con mis vecinos de arriba para esos ruidos feos. Entonces, después de que hablamos con los vecinos, se acabaron los ruidos feos. Y dices, que se oye muy feo, mamá. Y mi hija tenía 2 años, bueno, ya casi 3, ¿no? Pero sí, eso fue algo que a mí me lo enseñaron mis papás. Mis papás nos dijeron, nunca la duerman con ustedes. Nunca. Esa es una idea muy buena de las generaciones anteriores. Eso de que los niños se durmieran a cierta hora, de que no durmieran en la cama con los padres, son tips de educación muy buenos. Quizá a lo que yo podría pensar o asumir es que no lo hicieron amablemente. ¿Sí me explico? No lo hicieron amablemente, no usaron estos asuntos de la validación, la corregulación, los límites y todo, marcados de una manera amable. Fue muy impositivo y a lo mejor por eso es que muchos de los psicólogos y los pedagogos y terapeutas infantiles y todo ese rollo están todavía luchando con sus propias experiencias y dijeron, no vamos a permitir que otras generaciones vivan lo que nosotros vivimos. Sufrimos tanto porque nos mandaban a dormir y no nos decían, a ver, amor, mira esto, aquello, a su cama, punto, sí, aquí literal. No puede dormir, y esto y aquello, muy intensa, ¿no? A lo mejor esta no fue la forma, pero también entiende de dónde querías que tus padres tuvieran una forma diferente de ser. Si no lo sabían, no, pues no. Ellos tampoco fueron educados con todas estas enseñanzas para poder llevar una comunicación y tener una, ¿cómo se dice? Una relación padre-hijo a todo dar. O sea, no lo hubo, ellos no lo tuvieron. Y si a ti te fue mal, créeme que a ellos les fue peor. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Corregir los errores, pero no te vayas al otro extremo. Todo lo que mi hijo no tuvo, se lo voy a dar. Como a mí me regañaron mucho, yo nunca voy a regañar. Como a mí me castigaron o me golpearon, yo jamás voy a corregir a mis hijos. Y ahora tenemos una generación de tiranos. De hecho, hay libros, váyase usted a cualquier librería secular y vea los libros que están ahorita publicándose y tienen que ver con los niños tiranos, niños que mandan a sus padres de una forma tremenda. Ahora, también quiero agregarle el punto de que nosotros, ni nuestros padres, ni las generaciones anteriores, estábamos tan sobreestimulados como lo están los niños de hoy. Los niños de hoy tienen acceso a cosas que nosotros no tuvimos hasta cierta edad. ¿A qué edad tuvieron televisión en tu casa, Ceci? He de haber tenido como 6 años, 7, cuando mucho. Más o menos. Y yo desde que nací. ¿Te das cuenta? O sea, ya y ahora agrégale a los niños de ahora, ya tienen teléfonos celulares, tablets, computadoras, aparte de la televisión. Yo fui al cine la primera vez en mi vida,
Fui a ver la película de Blancanieves, yo creo por eso. También. Yo creo que por eso es mi princesa favorita. Y al de Linda Vista, ¿no? Creo que sí, el que era exclusivo. Sí, de niños. Me llevó mi hermano sí, que estaba arriba de mí, y mi hermana, ellos me llevaron al cine. Yo tendría como 5 años, 6 máximo. Para mí fue algo increíble, maravilloso, entrar y ver una pantalla del tamaño de una pared y sentarte y escuchar todos los diálogos, los ruidos de los cantos de los pájaros y todo. Entraba uno, veía uno el cine, no desde fuera. Yo me acuerdo haber ido y desde fuera yo decía, vamos a entrar a Walt Disney. Era algo impresionante. Ahora nuestros niños ya están tan acostumbrados de que desde bebés los llevan al cine. Desde bebés, de hecho, por si usted no lo sabe y no es consejo, pero bueno, hay cines que tienen películas de matiné para las mamás y papás con niños, bebés chiquitos. Ahí si llora, si tira el refresco, si grita, si se levanta, nadie hace ningún escándalo porque pues es matiné para niños y tú vas a ver tus películas, pero en una función de matiné, Y dices, hoy nuestros niños no están como nosotros, exentos de esa sobreestimulación. Fue muy fuerte para nosotros el proceso del cambio, porque a nosotras nos tocó el proceso del cambio. Sí. Empezamos con la televisión cosas, en blanco y negro, añitos después la televisión a colores, y luego cuando ya empezamos a trabajar las pantallas, las computadoras, esas grandotas con abajo, no sé cómo se llama la caja de abajo, el CPU, y pasar y todo verde, de la mecánica, de la máquina de escribir mecánica a la eléctrica, a la máquina de escribir eléctrica que tenía pantalla. Eso. A mí me tocó todo eso cuando trabajaba. ¿Sí? Todo eso cuando trabajaba me tocó. Yo cuando entré me hicieron el examen en una máquina eléctrica de esfera. Sí. Ay, no, yo tuve que ir a practicar porque quienes aprendimos a escribir en máquina mecánica los dedazos eran fuertes porque tenía que traspasar, no sé, a veces hasta 3, 4 copias con el papel calca. Y cuando viene la de esfera, tú le dabas fuerte y te escribía la misma letra como 10, todo el renglón. Esos cambios son fuertes, son difíciles, y muchos padres dejaron que la modernidad los rebasara y nunca le pusieron a sus hijos límites para las pantallas, límites para los dispositivos, límites para todo eso. Y no porque seas malo, a mí me llama la atención que los hijos de los famosos que fabrican estos aparatitos no le permiten a sus hijos tener acceso a estos aparatitos hasta que no tienen 12, 13 años. De niños nunca les permitieron el acceso a un teléfono, pero es el hijo del fabricante o del dueño de Mac. Sí, no usa tecnología. Claro, porque conocen este proceso que estamos hablando justo y el efecto que tienen las pantallas, que es la venta que ellos promueven, a fin de cuentas la adicción que genera en esos momentos de dopamina que todos de alguna manera ya nos volvemos pues adictivos a. Ya nos contestó Rosa María Sánchez Puente. Ay, a ver. Dice, pues nada especial, o sea, nada especial consideras tú que hiciste para que tus niños fueran a la hora exacta a dormir, pero dice ella, ellos por lo regular nunca dormían siesta y a esa hora caían rendidos a las 8:30.
y siempre fueron niños muy buenos y obedientes, y eso le agradezco mucho a Dios. Y me imagino que es el contexto que está comentando nuestra pastora Ceci, donde no había tantas pantallas o donde seguramente tú las regulabas y que ellos se cansaran con actividades físicas, con juegos que muchos de nosotros, me incluyo, era estar jugando prácticamente hasta que el cuerpo se agotara, y entonces ya dadas las 8:30 ya estábamos rendidos. En mi casa lo que hacían era a las 7 todos los chamacos a bañarse, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, ya en pijamaditos, sentarnos a la mesa a cenar. No, ya para mí, siendo niña, a las 9 de la noche era una mega desvelada. Y déjenme decirles que también lo aprendió mi cuerpo, también fue educado mi cuerpo, que ya casada, mi esposo es noctámbulo, yo no, yo soy de madrugada. A las 9 de la noche yo ya me quería ir a dormir. ¿Se imaginan? Y para su esposo apenas empezaba la vida. Y me decía, tú pareces gallina, me decía, ya para las 8:30, 9, ya estás empezando a buscar el palo donde te vas a trepar a dormir. Se burlaba de mí. A las 9 a mí se me cerraban ya los ojos. Claro. A las 9 de la noche. Entonces pasa, a fin de cuentas son los hábitos, ¿no? Y este estilo de vida que actualmente llevamos, ya no hay un estándar de hábitos, desde que papá y mamá también trabajan en 3 turnos diferentes, ya no hay un hábito de solamente en la mañana trabajan y descansan sábado y domingo. Ahora creo que esa es una de las complicaciones. Ahorita que las escuchaba recordaba varios casos, llegaron niños con sus mamitas que justo siguen durmiendo con sus niños de 7, 10 años. Y de hecho ese es el motivo de la consulta, porque no pueden llevarlos a la cama porque el niño se pone muy mal o la niña se pone muy mal. Sobre todo en este caso me llegaron muchos varoncitos, la mamá y el varoncito, porque están separados y porque viven en la casa de la mamá de ella. Entonces creo que esos también son factores que han estado influyendo, porque en ese momento yo le daba la sugerencia de que impedía que tuviera su propio cuarto y sale esto a la luz, ¿no? El espacio. Pues cuando menos su propia cama. Y la economía. Una litera. Y bueno, pueden haber muchas justificaciones en ese sentido, pero vemos que una de las más profundas es el desconocimiento de estos hechos o los apegos que el adulto puede tener y no ha resuelto y los transfiere al hijo. De esos casos que vi en ese entonces, pude concluir que ese era uno de los motivos que no permitía que los niños se fueran a dormir, no por el niño, sino por la mamá, porque desplazaba la ausencia del padre a través del hijo. Oh, ¡qué horror! Qué fuerte. Pero obvio, como mi labor no es entrar más a detalle, porque no son del todo mis pacientes, solamente se dan algunas sugerencias, pero si les comento esto, justo es porque es tan profundo el poder también revisarnos para no descargar en nuestros hijos o en nuestros pequeñitos aquellas cosas que queremos compensar, como si quisiéramos volver el tiempo atrás, ¿no? En ese sentido. Sí o no, se necesita mejor educar a los padres, dar programas para las mamás, porque los niños no son del todo responsables, de verdad, los niños no son responsables. Y ahorita que menciona Edith esta parte de la mamá que va con el hijo y porque duerme con ella porque es madre soltera, en esta parte de ser madres solteras se dan muchas cosas muy, muy fuertes, porque por ejemplo, el hijo, si es varón, resulta que ahora él toma el papel del varón, y no como esposo, sino como padre, y la hija de la misma manera. Entonces la mamá viene a volverse la hija de sus hijos,
ya sea de su hijo varón o de su hija mujer. Entonces dice uno, no, espera, no. Necesitamos, hay cosas raras, sí. Detenernos, hacer una pausa, porque este estilo de vida que llevamos nos ha generado el no colocar alternativas que son muy accesibles, ¿no? Como una litera, si estamos en la misma habitación y no vivo en mi propia casa, en lo que tengo que para salir y hacerlo con esa parte amable, ¿verdad? A explicar a nuestro hijo que ya tiene un propio espacio, ¿no? Aunque sea muy corto, de cama a cama, pero hacerle saber que lo necesita, tanto también mamá, ¿no? Pero el espacio corto de cama a cama es una bendición. Eso yo lo sé, cuando vivía con mi hermano y cuidaba a mi mamá, el dormir las dos en la misma cama para mí era muy complicado. Invasivo. Sí, porque si yo me movía tantito, ella despertaba y qué hora es y dónde estoy y ya me vas a dar de desayunar. O sea, no. Cuando la pasamos a otra cama, ella dormía más profundamente. Exactamente. ¿No? Yo me movía, no me movía, de todos modos ella estaba durmiendo. Entonces, si eso lo vemos nosotros que estamos adultos, imagina los niños, ¿no? Los niños chiquitos. Híjole, qué fuerte. Pues sugerencias para las madres y los padres: eviten el colecho después de cierta edad. Yo creo que el colecho máximo 2 años ya es suficiente para que el niño o la niña aprenda a vivir su descanso en su propia cama, en su propia habitación. Y lo tenemos que hacer muy divertido, muy interesante. Nosotros, con Lili, ella estuvo con nosotros en su Moisés hasta que tenía más o menos unos 4 mesecitos. Ya después era riesgoso porque se brincaba a la cama y los Moisés son muy inestables. Sí, porque tienen unas cositas. Sí, muy pequeñas. Ajá. Y de ahí la pasamos a su cuna. Estuvo en su cuna, pero así cerquita de la cama. De hecho, me estiraba la manita y yo le agarraba la mano y se quedaba dormida sin ningún problema. Después empezó a crecer y se cambió a la habitación de su abuela. Y allá durmió como unos 6 meses en la habitación de su abuela, que era la que la cuidaba. Muere la abuela y entonces sí dijimos, a la recámara de nosotros no regresa. Sí, no regresa. Entonces tuvimos que hacer toda una planeación. Fuimos juntos a escoger su cama, fuimos juntos los 3 a que escogiera la colcha y las sábanas, chiquita, pero súper lista, súper lista. Tenía 2 años. Entonces, en ese tiempo, le armamos su cuarto con cortinas lindas, su cama bonita y todo. Y en la tarde jugábamos a dormir en su cuarto. Y ella se acostaba, nunca durmió siestas tampoco, no era pero ella porque no quería, no porque yo no quisiera, yo sí quería que se durmiera para poder hacer cosas, yo no, ella no. Pero jugábamos a dormir, jugábamos a descansar, jugábamos a levantarnos, jugábamos a muchas cosas. Y cuando le dijimos, ok, ahora vamos a estrenar tu cama y a esto y a aquello, sin problema. Ella nunca se brincó a nuestra cama después de que se quedó en su recámara. Nunca se brincó para acá. ¿No tenía vecinos arriba que hacían ruidos feos? No tenía vecinos. Ella era la de arriba. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos que regular la situación del tono de nuestra voz. Por favor,
no se trata de que les consientas todo, no se trata de que hagas lo que ellos quieren, no se trata de que ahora se cambien los roles, los papeles. Se trata de que tú reconozcas que si tú gritas, que si tú levantas la voz, el cerebro de tus hijos entra en modo lucha o en modo escape. Quiero huir, quiero irme, mi papá grita, mi mamá gritó, ya me voy. O se plantan en una postura de reto. Eso bloquea cualquier posibilidad de aprendizaje. Y Proverbios capítulo 12, versículo 16 dice, el furor del necio se conoce al instante. ¿Por qué? Porque son lo que decimos de mecha corta. Y si el padre es de mecha corta, imagínate lo que le está transmitiendo al hijo. Igual, reacciona como yo, todo es rápido y todos gritamos y todos nos ponemos agresivos. Ahora, hay algo muy interesante y este tip te lo paso, que se conoce como la regla de los 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sí tenemos una noción del tiempo, los niños no. Si tú le dices 5 minutos, ellos no saben cuántos son 5 minutos. Si tú les dices, en 1 hora nos vamos, menos van a saber cuánto es 1 hora. Y si tú les dices, es hora de acostarse, ellos tampoco saben cómo es que tú sabes que ya es la hora de acostarse. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere usar cronómetros visuales para que la transición no sea un choque cognitivo para el niño. Y recuerda que la palabra dice que todo tiene su tiempo. Por lo tanto, es muy importante el hecho de que ellos vean. Si tú pones un cronómetro, algo que dé vueltas, que gire, no lo sé, busca en las tiendas cronómetros grandes que el niño pueda mirar y decir, ay, ya va a llegar, ya se me va a acabar el tiempo. Es importante porque a ellos les ayuda a entender cuánto tiempo les queda para lo que quieren hacer o para lo que deben hacer. Por eso es importantísimo, busca cronómetros. Bien. Antes de pasar a otras 2 etapas, vamos a hacer esta parte que es tan biológica. Creo que ahorita que nos enfocábamos mucho de los 3 a los 7 años con esta parte del dormir, que solo fue ese hecho y que a veces puede ser como muy complicado. Algo que nos faltó en la etapa anterior de los 0 a los 2 años es el destete. Sí. Entonces, vamos viendo cómo cada etapa marca un límite biológico. Claro. Que es de un bebé, más bien de un niño que ya pasó la segunda etapa de los 3 a los 7 años todavía tomando del pecho de la madre. Cuando ya tiene dientes y tal vez ya ni siquiera salga leche. Ahí los médicos me ayudarán. Pero y hasta se paran aquí, la mamá está sentada haciendo sus cosas y el chamaco ahí pegado o le mete la mano. Ajá. Y estás en público, sí. Estás en un lugar público y ahí tienes al chamaco, la chamaca, metiéndote la mano en el seno y manoseándote para jalarte. Y la mamá, ay, estate quieto, ay, espérate, no. Y tú dices, a ver, ¿a qué horas? ¿Qué edad es la edad recomendable del destete? Pues bien, aquí es muy importante que nos ubiquemos muy a detalle lo que tanto dice la palabra y como lo que el Señor diseñó en todo lo que está a nuestro alrededor. Porque cuando yo era estudiante de psicología, de acuerdo a las etapas de desarrollo, era hasta los 6 meses. Pero si ahorita usted entra y googlea, se va a encontrar que hasta los 7 años. Entonces, ahí hay una confusión. Ahí hay un ajuste que lleva a otra intencionalidad. Pero, ¿qué ha dicho la experiencia? Ustedes como padres, ¿no? Los que lo han hecho y los que no lo han hecho,
cuáles son las consecuencias que pudo haber traído. Y creo que aquí uno de los detalles que tenemos que cuidar es no irnos a los extremos. Por supuesto. Ni ser tan autoritarios, ni ser tan sobreprotectores. Y creo que esa es la parte tan compleja, pero también tan beneficiosa de ser papá y mamá. Al observar estos detalles, porque mi hijo no es igual que mi segundo hijo, ni mi tercer hijo, ni que el de la vecina, por supuesto. Claro. Y esto de lo que estamos hablando son estándares muy generalizados, pero que nos dan cierta visión para qué aplicar, qué no aplicar, en qué dosis sí, en qué dosis no, siempre y cuando estamos ahí presentes para nuestros pequeños. Y sin olvidar el propósito que Dios tiene para él y para ella, de acuerdo a los dones y los talentos que le han dado. Porque sí o sí nuestros niños tienen que frustrarse porque de eso van a aprender algo. Sí o sí nuestros niños tienen que saber cómo ser recompensados para saber que también hay ganancia cuando uno es obediente, pero no a manera de condición. Entonces, sí, no es el chantaje, ¿no? Toda esta parte es fundamental y interrumpí este momento antes de pasar a la otra etapa. Nos la brincamos. Sí, hasta ahorita. La dimos por sentado. Así es. Wow. Así es, porque también Perdónenos, recordaba. Por favor, perdónenos. Porque también recordaba uno de esos casos. O sea, en psicología están llegando muchos que no pueden dejar de amamantar a sus hijos. Y les duele mucho a las mamás. Es que hay una relación rara. Y no quiero utilizar palabras fuertes, pero hay relaciones de padre-hijo, madre-hija o viceversa, que son extrañas. Son formas de compensar las inseguridades de la una o del otro. Ajá. De la madre o del hijo. Yo no tuve ese problema porque ella sola, mi hija sola, decidió cuando ya no querer el pecho. Tenía 7 meses y me acercaba yo a darle el pecho y su manita, ya no. Yo lo atribuí a que mi mamá, que era la que la cuidaba, le enseñó a tomar en popote. Tomaba la leche, el agua, fácil, con popote. Entonces salíamos a cualquier lado y yo bien feliz con la parte de amamantar, porque no tienes que andar calentando mamilas y llevar el agua y hirviendo los chupones y todo. Ay, no, yo me la pachangué muy a gusto porque yo le di el pecho. Solo en ocasiones muy especiales utilizamos la mamila. Pero ella sola, cuando ya aprendió a tomar en popote, la señorita ya no quiso el pecho. Y yo dije, bueno, pues tan, se acabó. Y creo que son cosas que tienen que ver con la identidad que tú tienes como madre y la identidad que estás formando también en tus hijos. Ajá. Y la parte bíblica está aquí. Génesis 21, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Aunque Ismael se burló de esta situación, se llevó a cabo, pero no es el único ejemplo. Vamos a Génesis 21:9. Vámonos a primer libro de Samuel 1:24, cuando Samuel, su mamá lo va a dejar con Elí. Y dice, después que lo hubo destetado y lo trajo a la casa de Jehová en Siloé, y el niño era pequeño. Esta edad no es muy exacta, pero se cree que fue entre los 2 años o un poquito más jovencito, pero así como el máximo los 2 años, ¿no? Sí, hay gente que cuando cuenta esta historia piensa que el bebé, el niño, fue llevado al templo a los 7, a los 12, pero pues no fue destetado. Incluso 18 meses podría ser así como lo más pequeñito al destete, ¿no? Qué fuerte esta situación, porque no sabemos cuánto daño le hacemos a nuestros hijos por nuestras ideas locas.
por ignorancia? Por ignorancia. Yo recuerdo, por ejemplo, con Susana, yo dije, solo le voy a dar pecho hasta que tenga 1 año. Y eso porque yo lo había leído. Entonces, que eso era lo ideal. ¿Lo ideal? Entonces, yo trabajé en eso y al año yo no volví a darle el pecho. Ya le daba justo el vasito entrenador, el vasito con el popote, y para ella fue sencillo, no hubo ningún problema. En la época en que nació Susana, mis amigas pareciera que todas nos pusimos de acuerdo para tener hijos. Entonces, mi vecina de un lado, su hija y mi hija se llevan 2 días. Hay otra chica que también su hija y la mía se llevan 3 meses. Otra que la otra le lleva 2 meses a Susana, 1 mes a Susana. Y eran así como 4 o 5. Un sobrino también que le lleva a Susana a él con 2 meses. Me catalogaron de mala madre. De mala madre. Es que eso era muy común en esa época. Sí, así te decían, eres una mala madre, pobre criatura. Y es que veían los biberones de los otros niños y los cogía y los chupaba. O sea, se los comía, o sea, tomaba la leche, ¿no? Pero ella a mí nunca me hizo un drama por eso. Entonces, pues yo no tenía ningún problema. Pero cuando Susana cumplió 2 años y ella tomaba perfectamente del vaso, sin popote, sin nada. Sin nada. Y ellos todavía ni siquiera podían pasar al vasito entrenador y cosas de esas, me decían, ay, ¿cómo hiciste? No, sáquense de aquí. No, y malas también, madres. No, y también tiene sí. mucho que ver la cuestión del apego, porque esta es la otra. A veces el pecho se puede usar como usamos un celular, para que calle el niño y no moleste más. Pero la forma en que se está dando es de una manera ansiosa. En algunas ocasiones también me tocó ver eso, y la mamá en el celular o platicando, y el niño se lo enchufa exactamente. para que se esté quieto. Se calle. Ajá. Cuando ahí es el vínculo perfecto de amor para estarlo acicalando, atendiendo, hablándole, dándole la atención pertinente, Caricias. para que justo cuando llegue el destete sea en ese proceso, no de manera abrupta, porque el niño ya recibió la atención, el amor, el afecto, y no la molestia de... Yo tuve la bendición de ser nodriza de dos niñas más, aparte de mi hija. Su prima, que le lleva meses, y la hija de una amiga, que también Lili quedó en medio. La prima quedó primero, luego Lili y luego la hija de la amiga. Y tuve la bendición de poder atender a la hija de mi amiga, porque ella no tuvo producción de leche, y yo tenía una exageración de leche. Gloria a Dios. Entonces, en el trabajo, una compañera tuvo un bebé prematuro, y un día me encontró en el baño tirando la leche. Bueno, casi me asustó tremendamente. ¿Qué estás haciendo? Le digo, pues tirándome la leche, no me da tiempo de regresar a mi casa. Véndemela, me dijo. Véndemela, regálamela, ¿qué hago? Le digo, mira, yo encantada, pero no sé cómo. Mañana yo te digo. Al otro día llegó con una hielerita, el succionador, las mamilitas y todo. Ay, yo feliz, porque ya no tenía esa sensación tan complicada de tener tanta leche y tener que tirarla, porque yo llegaba barriéndome para que comiera mi hija, y en la noche mi amiga me traía a su niña. Entonces, es algo muy interesante esto de amamantar. Como dices tú, es el momento del apapacho, es el momento de crear el vínculo, de hablar, de acariciar. Sus ojitos te miran con una ternura cuando están comiendo, y te levantan sus ojos y te ven. Hasta cuando te muerden, pareciera que... No, a mí, gracias a Dios, nadie me mordió. Sí, a mí no, nadie me mordió, porque como fue a los 6 meses más o menos que ella ya dijo ya no. No, pero aún sin dientes. Y fue intenso, pero fue algo tan especial, tan bonito. Creas vínculos, y aunque no lo creas, tienes con la gente, con los niños, los bebés,
un acercamiento y un amor y una comunicación especial, porque queda en su cabecita la impronta de que los amamantaste, los cuidaste. Pero bueno, vamos apurándonos. A ver los comentarios. Sale, tenemos un minuto. Sí, porque ya no nos da tiempo para la etapa 3. Pero aquí nos confirma Rosa María Sánchez Puente, siendo que su hija es pediatra, nos confirma que el destete es a los 6 meses, máximo 1 año. Dice, mi hija es pediatra. Muchas gracias, Rosa María, porque eso confirma que algunas teorías psicológicas se van adaptando de acuerdo a algunas cosas turbias. Ay, sí, no, pero gracias. Edgar, hace rato lo estaba leyendo, no te preocupes, Edgar, sabemos lo que quisiste decir, que este programa... ¿Qué anotó? ¿Qué dijo? Ya se me perdió, pero que no era... Que no era de utilidad el programa. Ajá, había dicho que este programa no era de utilidad. Bueno, quizá pensamos, bueno, a ti como varón a lo mejor no puede ser de mucha utilidad, pero como esposo... Es que dice, este tema no ha sido de mucha utilidad. Fue la S. Una S le faltó. Ha sido de mucha utilidad. Sí, gracias, sabemos Edgar. que estás en tu trabajo y como lo acabas de escribir y te disculpamos. Ok, Bien. Julieta Palacios, buenas tardes. Yo como comentario les comparto sobre el rol de los hijos que los padres les delegan a ellos. Yo cuando era pequeña, más o menos de 3 años, dice Julie, me comentó mi mamá que mi hermano el mayor, ella tuvo que salir a hacer algunas cosas, pero le dijo, va a venir el doctor a revisar a tu hermanita. Bueno. Le dices que me espere, no tardo para que la revise. Allá se me movió. Pero pues el doctor llegó y le preguntó a mi hermano qué es lo que tiene tu hermanita. Y le explicó todo al doctor y la revisó y la recetó. Se fue el doctor, dejó las indicaciones con la receta a mi mamá. Cuando llegó, le dijo que ya había venido el doctor y que se fue. ¿No le dijiste que me esperara? Dijo, qué barbaridad, y ahora para qué me den la cita nuevamente con el doctor. Y dice mi hermano, no te preocupes mamá, ya te dejó aquí la receta, yo le dije que tenía a mi hermana y te dejó la receta y las indicaciones. Santo Dios. Entonces, desde ahí empezó él a tomar esa autoridad de papá. Mi papá pues no decía nada y pues sí fuimos muy lastimadas por mi hermano y mi papá no decía nada. Como pregunta les digo, él ha sido muy desapegado hasta la fecha con nosotros y sí ocasionó el que haya crecido desde pequeño con esa autoridad y pues ya tomó él sus propias decisiones, por supuesto. La respuesta es sí. Claro. Sí, claro que sí, porque él ahora no quiere ninguna responsabilidad. Ajá. Y pues ya nos vamos. Ay, sí es cierto. Ya nos vamos, estamos muy interesadas aquí en la charla, pero no se preocupe, el próximo martes nos vemos para ver el mundo de la competencia entre los niños de los 7 a los 12. Gracias por acompañarnos. Dios gracias, bendiga. Karina. Gracias, muchachas. Gracias, mi padre. Que el Señor les bendiga a todos. Bye, Bye. 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 Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.